Puertos necesitan obras, puertos necesitan las obras, más instalaciones complementarias para poder operar las cargas y descargas de los buques. Tiene además que ofrecer servicios de remolque, servicio de provisión de agua, servicio de provisión de combustible, servicio de talleres de reparaciones, servicio de dique seco para los buques que lo necesiten hacer. Así que es variable las cosas que necesita. Las funciones del puerto. Primero, una función comercial, porque sabemos que el transporte de mercaderías, el pago de fletes para el transporte, tiene una función comercial dentro de ese supply chain, que es el transporte de mercaderías a través de buques, a través del agua. Tiene una función de intercambio intermodal, cambio de medio de transporte. Pasa del buque, pasa a tránsito carretero, pasa a tránsito ferroviario para el destino final de las mercaderías. Así que hay un cambio de modo de transporte. Sirve de base al buque, porque el buque necesita aprovisionarse, necesita cambios de tripulación, necesita servicios médicos, necesita aprovisionamiento, pertrechos, bunker, etc. Además, sirve al desarrollo comercial, al desarrollo regional como fase comercial para el desarrollo económico de toda una zona o región. Así que esas 4 bases son las funciones comerciales del buque. Tiene además una función económica. Sirve como lugares de operaciones de carga y descarga, centro de almacenamiento de mercaderías, recordemos cuando hablábamos del CFS, centro de transformación de las mismas para su reexpedición una vez transformadas. Hay actividades que se hacen dentro de los puertos, por ejemplo, con los automóviles. Ustedes saben que los vehículos, una vez que son importados, por ejemplo, acá en ATZ, en Autoterminal Zárate, los vehículos se entregan directamente al concesionario desde el puerto, no pasan por la fábrica. Hay veces que dentro del mismo puerto está la ensambladora que abastece diferentes regiones. Núcleos de contratación mercantil, empleo de gente para hacer las tareas, y como centro de auditoría y fiscalización de la administración pública, porque ¿dónde está la aduana a través de la FIP? Y bueno, están las terminales portuarias, controlando, fiscalizando los movimientos económicos que hacen las empresas. Dentro de los servicios portuarios tenemos servicios de practicaje para acceso de los buques al mismo, servicios de remolcadores para permitir el amarre de los grandes buques, combustible, agua y energía. Hoy energía se está transformando sobre todo en Europa y más lentamente en América del Norte en un servicio que provee el buque. Ya saben que en ciertos puertos de Canadá, en ciertos puertos europeos, los buques deben apagar sus generadores propios y deben ser provistos de energía por conexión de tierra para evitar la contaminación en la zona portuaria aledañas a las ciudades. Para los buques petroleros, la descarga del slop, recolección de basura y residuos. Sabemos que los buques no deben tirar los plásticos al mar, así que de alguna forma lo que acumulan los buques debe ser recolectado en los puertos para permitir a los buques deshacerse de esos residuos, y también reparaciones y mantenimiento. Todo esto debe ser provisto por los puertos donde operan los buques. Bueno, dentro de los servicios ya vimos los que se proveen el buque, pero también la mercadería, porque el buque es una parte. La otra esencia del transporte marítimo es la mercadería, que tiene que ir de un puerto al otro como parte de esa cadena logística. Así que para la mercadería tenemos que proveer servicios de estiva, servicios aduaneros para fiscalización, servicios de sanidad para el control y salida y entrada de las sustancias alimenticias, vigilancia para evitar robos, pérdidas, roturas, etcétera, y además servicios complementarios que son servicios comerciales adicionales
para las mercaderías. Por ejemplo, la provisión de un CPS, un lugar donde se pueda llenar y vaciar contenedores dentro de una terminal portuaria. No es un servicio al buque, pero es un servicio a la mercadería. Para el transporte terrestre, representación del mismo, actividades de transbordo dentro de las terminales y manipulación de la mercadería a través de maquinaria, estibadores, etcétera, para el movimiento interno de las mercaderías en el puerto. El hinterland, ¿qué es el hinterland de una terminal portuaria o de un puerto? Es todo el territorio o área que es influenciada por la existencia de esta terminal. Es decir, por ejemplo, el hinterland de Buenos Aires, ¿cuál es? Bueno, toda la zona desde La Plata hasta Zárate, que es provista por los servicios portuarios que hace el puerto de Buenos Aires. La región interna situada dentro del territorio, detrás del puerto. Ese es el hinterland de un puerto. Hay diferentes tamaños de hinterland de acuerdo a las vías de acceso a esa terminal portuaria, vías ferroviarias, carreteras, ríos que proveen, por ejemplo, acá tenemos el río Paraná, que abastece de mercadería de transbordo al puerto de Buenos Aires. El hinterland, donde se recogen todas las exportaciones y se distribuyen las importaciones. El hinterland, donde se recogen todas las exportaciones de la zona y se distribuyen las importaciones. Por ejemplo, el hinterland de Buenos Aires llega hasta Córdoba. ¿Por qué? Porque el puerto de Buenos Aires recoge parte de las exportaciones de Córdoba, ¿correcto? Y distribuye las importaciones que llegan al país a través del puerto de Buenos Aires y llegan hasta Córdoba, por ejemplo, la fábrica Renault, que llegan los contenedores al puerto de Buenos Aires y van por ferrocarril hasta la ciudad de Córdoba. Así que el hinterland de Buenos Aires es bastante extenso. Por otro lado, hacia el exterior del puerto, tenemos el foreland, el área complementaria de un puerto, región de donde se atraen las importaciones hacia nuestro puerto y de donde, hacia donde se distribuyen las exportaciones. ¿Cuál es el foreland, por ejemplo, del puerto de Buenos Aires? Bueno, el foreland es el área asiática de China para la exportación de granos que salen del elevador de grano del puerto de Buenos Aires, Europa, Brasil, América del Norte, es el foreland de nuestro puerto. ¿Y de dónde traemos nosotros las importaciones básicas? ¿De dónde vienen todos los contenedores con productos finalizados, productos terminales? Bueno, vienen mucha parte de China, del lejano oriente, viene mucha parte de Europa y en menor medida desde América del Norte. Ese conjunto de ciudades y regiones con los que se conecta nuestro territorio con otros territorios. Ese es el foreland de nuestro puerto o de algún puerto en particular. Vamos a ver unas clasificaciones por tipo de hinterland. El hinterland continental, bueno, tienen los hub ports, es decir, aquellos puertos concentradores donde los buques feeder, barcazas feeder, alimentan desde el hinterland de ese puerto y acceden luego hacia el exterior. El hinterland, bueno, contiene gran parte del hinterland continental. Bueno, hay que tener cuidado con el gigantismo de los puertos porque después se hacen ineficientes. Él debe tener vías de comunicación acorde para poder abastecer todo ese hinterland que mueve, volumen de tráfico elevado para reducir costos, superan a cualquier otro puerto de la misma vía o del mismo país, competencia interna entre puertos, para toda clase de tráficos o si es para algún tráfico específico. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires es básicamente puerto de contenedores, la única parte que quedó para algún tipo de mercadería general es el fondo allá del Dock Sud y los puertos de la zona del Gran Rosario y norte de Rosario para el tráfico de mercadería a granel sólida. El hinterland nacional, hinterland regional, unidad geográfica marítima regional, y algún hinterland particular de extensión reducida, con poca importancia o carente de ella, de comarcas cerradas, de acceso difícil, baja densidad de población, escasos recursos naturales, dureza de clima, proximidad de otro puerto mucho más importante, lejanía de las corrientes de tráfico, con instalaciones elementales, generalmente vinculadas a una empresa comercial singular. Por ejemplo,
el puerto de Siderar sobre el río Paraná y a la altura de San Nicolás, es un siderar, así que su hinterland es muy particular. El hinterland del puerto de San Nicolás de Siderar es la propia acería, donde se descarga el coque, donde se descarga el mineral de hierro y donde luego son embarcados los productos terminales, palanquilla, laminados, chapa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un hinterland muy particular. Su relación con las vías terrestres. El objetivo es integrar la cadena de transporte intermodal, responder a la logística comercial, optimizar el rendimiento de toda la cadena de distribución, aumentar la eficiencia, efectividad y velocidad de los procesos de distribución. Por gestión, esto es importante, el tipo de gestión que opera el puerto. Por ejemplo, un service port es un puerto administrado por el Estado, como era acá antes del año 94, donde toda la operativa y la utilización de los muelles era administrado por la AGP, Administración General de Puertos, hoy residual, queda solamente como ente de control y fiscalización, pero antes del año 94 todos los puertos nacionales eran administrados por el Estado. ¿Qué hacía el Estado? Proveía la infraestructura, es decir, los muelles, los servicios de grúa, los accesos, las vías ferroviarias, toda la infraestructura del muelle era provista por el Estado. También proveía la superestructura, las grúas, los elementos para transbordo de las mercaderías, todo esto era provisto por el Estado. Y la tercera parte también proveía los servicios de estiba, es decir, los estibadores eran provistos, cuando los buques pedían servicios de estibaje, eran provistos por el Estado. Había un ente ahí donde está atrás del edificio Libertad, un ente que se llamaba el ENCON, que era ente de contratación, donde todas las mañanas los estibadores iban, se presentaban y los capataces elegían los estibadores dentro de los que se presentaban para ir a trabajar a los buques y luego eran pagados a través del Estado. Es decir, una estructura puramente y 100% estatal. Esto es un service port. Todo es provisto por el Estado. El tool port, segunda opción, es un puerto administrado indirectamente por el Estado, donde ahora vemos que la infraestructura, es decir, el servicio de los muelles, las vías de acceso, las calles internas, las vías ferroviarias, son provistas por el Estado. También la superestructura, las grúas que operan en los muelles, los elementos de carga, descarga, los motoelevadores, los forklift, las Richtstacker, las RTG, todos los elementos que hacen al movimiento de carga son provistos por el Estado. Pero aquí el servicio de estiba es privado, es decir, hay compañías privadas con estibadores contratados que son los que proveen el servicio a los buques. Es decir, un puerto herramienta. Toda la infraestructura básica y la superestructura es provista por el Estado, pero los servicios, es decir, la operatividad es brindada por los privados. Es decir, es un puerto administrado indirectamente por el Estado. Después tenemos un landlord port. ¿Qué es un landlord port? Bueno, lo que tenemos acá en nuestro país. Puerto con una intervención sensible del Estado. Esto es, los muelles son propiedad del Estado. Los muelles son propiedad del Estado. Las calles dentro de las terminales portuarias son propiedad del Estado. Las vías ferroviarias son propiedad del Estado. Pero aquí que ahora toda la superestructura es privada, como en el puerto de Buenos Aires. Todas las gantry, las grúas para carga y descarga de contenedores, ya no son del Estado, ya son puestas por las terminales, ya son puestas por los privados. El muelle es del Estado. Ahora los elementos de toda la superestructura son provistas por los privados. Y también los servicios de estiba. Solamente le quedó al Estado el control de los muelles. Y los puertos privados, como hay algunos
sobre el río Paraná, muchos, o casi la totalidad no, muchos en América del Norte, en Estados Unidos, puertos privados, donde el privado accede a una zona de acceso al mar, construye los muelles, construye la infraestructura, le provee las vistas, las calles, los accesos, las vías ferroviarias, también provee toda la superestructura, las grúas que van a operar los buques, los silos, los almacenamientos, los galpones, todo eso es de origen privado, y también provee los servicios de Estado, es decir, un puerto totalmente privado. Acá tenemos Serviceport, Toolport, 4 opciones de manejo que tenemos. En nuestro país, Buenos Aires, Landlord Port, algunos puertos privados sobre el río Paraná y ya no quedaron Serviceport, no sé si Gualeguaychú alguno, tendría que mirar, pero ya no quedaron, básicamente. Acá tenemos cómo se distribuyen, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, por tipo de Toolport, Private Port, Serviceport y Landlord Port. Vemos que en Estados Unidos tenemos gran mayoría de Landlord Port, Serviceport muy poquitos, y en Latinoamérica es donde más tenemos Serviceport. Grupo de puertos. Conjunto de puertos relativamente próximos, pero separados entre sí. Por ejemplo, Buenos Aires-La Plata. Por ejemplo, Buenos Aires-Zárate. Por ejemplo, Hamburgo-Bremen. Puertos distintos, pero muy próximos entre sí, que si son bien administrados, si son bien gerenciados, pueden proveer una sinergia mutua para el desarrollo conjunto. Forman parte de centros urbanos claramente diferenciados. Lógicamente, la Ciudad de Buenos Aires es una, La Plata es otra. Son dos centros urbanos completamente diferentes. Pero sí están en la misma región geográfica. Sí, hay 60 kilómetros por tierra desde Buenos Aires hasta La Plata y ni siquiera llega a 50 por el río, y abastecen la misma región geográfica. Tienen intereses comunes, porque están dentro de la misma zona y probablemente tengan un hinterland compartido. El hinterland sea el mismo para ambos puertos, pero carecen de un elemento integrador esencial. Tienen funciones diferentes. Sirven a sus propios hinterlands en forma independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, La Plata básicamente es puerto petrolero y algo de coque para la acería, y no tiene la terminal de contenedores, pero todavía no está operativa. Pueden servir a un hinterland común en mutua competencia, como el caso de Hamburgo y Bremen. El hinterland de Hamburgo y Bremen es exactamente el mismo, pero son dos puertos que están en competencia, pero en una competencia administrada, del cual sacan una sinergia en común. Por ejemplo, Hamburgo-Bremen. Acá lo tenemos, Hamburgo sobre el río Elba y Bremen acá a unos pocos kilómetros, que sirven a un hinterland común. Rutas de acceso comunes, el puerto de Hamburgo. Región portuaria. Es una región geográfica individualizada por el puerto que lo domina. Puede abastecer una ciudad o varias ciudades unidas. Tiene una especialización de tráfico. Se dividen el trabajo entre los diferentes puertos de la región. Caso claro, lo que es la zona de la ría de Bahía Blanca. La ría de Bahía Blanca, ustedes saben, tiene 4 puertos. Tiene Puerto Rosales, Puerto Belgrano, Ingeniero White y Puerto de Bahía Blanca, probablemente dicho. Así que son varios puertos en una misma zona de trabajo, pero se dividen, unos para petróleo, otros para grano, otros para abastecimiento de las Fuerzas Armadas. Hay que tener cuidado con el gigantismo y lo que son los ríos puertos, caso típico el río Paraná, que es un río con muchas terminales a lo largo desde el sur de Rosario hasta el norte de Puerto General San Martín. Es un río, pero con muchos puertos en sucesión. Con todo eso constituye una misma región portuaria. Puerto de Rotterdam, por ejemplo, es toda una gran región. Vemos
cuál es el hinterland del puerto de Rosario, llega hasta Francia, por el grosor vemos cuánto de ellos abastecen, poco para los Países Bajos, gran parte para Alemania, el resto para Italia, Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Está a un día 700 kilómetros de alcance de puerto, 2 días 1400 kilómetros. Esta es una foto aérea del Europort o puerto de Rotterdam, con la ciudad. Nosotros generalmente, esta es la zona, lo que se denomina Europort, la zona externa para el puerto de contenedores, y nosotros veníamos acá a las dársenas internas para el desembarco de carga general. Pero es un puerto que tiene kilómetros y kilómetros de largo. Usted va por la ruta y recorre kilómetros y muelles y servicios portuarios. Volvemos, estábamos viendo el puerto de Rotterdam, con todas las ciudades aledañas que proveen servicios e infraestructura al puerto. Esta es una ampliación del puerto. Estos eran los muelles viejos, donde normalmente íbamos nosotros. Foto aérea de parte de los muelles. Acá adentro veníamos, acá vine montones de veces. Servicio de contenedores, terminal petrolera, operaciones portuarias y algunos puertos argentinos. ¿Qué es una terminal portuaria? Una interfaz, una interfase, un acoplamiento entre el transporte marítimo y el transporte terrestre, dentro del supply chain, que permite el cambio de medio de transporte de las mercaderías, así como también proveer logística de servicio a embarcaciones de transporte o asistencia. Algo de eso ya vimos en el anterior. Incluye la infraestructura necesaria, las áreas de depósito transitorio y las vías internas de circulación. ¿Cuáles son las necesidades que debe tener que tiene una terminal portuaria? Bueno, contar con la infraestructura necesaria, para realizar la carga de las mercaderías desde los buques en forma rápida y eficiente, proveer de almacenamiento temporal y a largo plazo de las mercaderías que ingresan y egresan, segregándolas y acondicionándolas convenientemente. Recordemos, había un CPS, había plazoletas para los contenedores de importación con 5 días libres y después con pago de almacenamiento por mayor tiempo. Deben contar con espacios destinados a las operaciones de transporte terrestre hacia y desde el puerto, así como lugares para el cambio de medio de transporte. Carga de los contenedores arriba del camión, carga de las mercaderías sueltas, de las mercaderías break bulk, de depósitos a camiones o a vagones de ferrocarril. Zona portuaria marítima, las obras de abrigo o protección del canal de acceso y las dársenas de maniobras que necesitan los buques para realizar las maniobras y giros necesarios para el atraque, son obras que deben hacer las terminales portuarias, áreas de servicios que requieren los buques para atracar en los muelles y facilidades para el amarre de lo mismo, como vemos en la foto, el puerto de Quequén. Además de la zona portuaria marítima, tenemos la zona portuaria terrestre. Recordemos que es una interfase. No solamente tenemos que hacer los canales de acceso, las escolleras de protección, los dragados para que lleguen los buques, sino que además tenemos que tener toda una zona portuaria terrestre acorde para que las mercaderías puedan entrar y salir eficientemente del puerto. Esta zona portuaria terrestre está conformada por muelles, estábamos diciendo, la zona portuaria terrestre, la parte terrestre del mismo, las plazoletas, cubiertas y descubiertas para almacenaje de importación y exportación, oficinas para la administración de puertos, oficinas para los usuarios. Muchos usuarios que usan los servicios portuarios tienen su propia oficina. Nosotros, cuando operábamos en Barça para la carga de importación, traíamos de Carrao, de Brasil, nosotros teníamos nuestra propia oficina dentro del puerto. ¿Cuál era nuestra oficina? Teníamos un contenedor oficina propio nuestro, le avisamos a la terminal portuaria, mirá, vamos a meter nuestra oficina, así que metemos el contenedor oficina al costado del muelle donde operaba el buque y desde ahí operábamos y hacíamos toda la papelería y los trámites necesarios. Nosotros teníamos provisión de teléfono, provisión de internet, provisión de hardware, todo lo que había en esa época para poder comunicarnos con los recibidores y con los servicios de camionaje. Operadores portuarios, operadores logísticos, agentes de aduana, etcétera, oficinas para todo el mundo. También se encuentran en esta área las maquinarias y equipos para el movimiento hacia afuera del puerto. Tenemos que tener la grúa terrestre
con todas las RTG para la carga de las plazoletas a camiones que salen y entran del puerto, tanto hacia el buque o hacia otros medios de transporte terrestre y también del movimiento marítimo. Zonas auxiliares y complementarias, no solamente las zonas duras para el cambio, sino zonas complementarias. Estas zonas están conformadas por las áreas de circulación de vehículos y maquinarias, áreas de inspección, áreas de pesaje, áreas de entrada y salida de vehículos. Todas las terminales tienen su balanza para el caso que necesiten pesar. Hoy en día tienen su zona para los escáneres que exige la aduana para el control de las mercaderías que entran y salen dentro de los contenedores, zonas para espera de camiones que tienen que esperar para cargar o descargar, como vemos en la foto de la derecha en el puerto de Montevideo. Además, su zona logística aledaña. Esta zona aledaña está conformada por las áreas de acceso terrestre y o marítimo al puerto, las empresas de producción, zonas francas que operan dentro o aledaña a ese puerto, almacenes para concentrar la carga, depósitos, zonas de actividades logísticas y las nuevas plataformas logísticas portuarias en las cuales las mercaderías son preparadas, reembaladas o reetiquetadas, distribuidas para todo el país o llegan del interior del país para ser exportadas, caso típico, como les comenté, de los automóviles u otras cosas que son directamente distribuidos desde el puerto. Hace algunos años, cuando todavía la fotografía en el CPS de Baxa de la Terminal 5, directamente teníamos una cámara frigorífica para almacenar y distribuir directamente desde el CPS del puerto todos los rollos de fotografía que Kodak importaba al país. Los rollos de fotografía llegaban en contenedores refrigerados porque se mantenían a entre 4 y 6 grados de temperatura por el tema del material químico que tenían los rollos de fotografía. Así que eran desembarcados, llevados al CPS, se abrieron los contenedores, todo eso se estivaba dentro de la cámara frigorífica dentro del CPS y cada vez que Kodak requería entregar o distribuir mercadería, directamente se hacía dentro del CPS de la zona portuaria. Así que la zona portuaria también sirve como operadores logísticos. Por ejemplo, accesos, izquierda al puerto de Singapur, donde la autopista deposita directamente los camiones dentro del puerto. Es fundamental tener un acceso rápido y eficiente a la zona portuaria. Singapur opera alrededor de 11 millones de TEUs anuales y yo nunca estuve muchas veces en el puerto de Singapur, nunca he visto una congestión de camiones. Los buques operan, descargan, se carga en camión el tráiler sale de la puerta y sube directamente a la autopista que pasa al costado de la terminal. Acá abajo el puerto de Düsseldorf, donde el puerto está rodeado por industrias, siendo esta la hinterland del puerto. Es decir, el Düsseldorf está sobre el río directamente, así que llegan y las mercaderías y el hinterland propio de ese puerto son todas las fábricas y empresas que están agrupadas alrededor de esa terminal portuaria. Por tipo de carga, distribución de las terminales portuarias por tipo de carga. Terminales RoRo, Rolón, Roloff, para granel líquido, cargas líquidas, para granel sólido, terminales multipropósito, terminales para gas, terminales para pasajeros y las clásicas terminales para contenedores. Esta es una terminal de Vietnam. Esta foto la saqué yo, así les digo. Terminales de vehículos RoRo. Poseen solo infraestructura básica, muelles y playones. Ahí vemos arriba una foto de una clásica terminal para desembarco de vehículos con los clásicos car carriers y las plazoletas de donde directamente se distribuyen. Lleva poca infraestructura. ¿Por qué? Porque para hacer una terminal de vehículos RoRo no necesitamos grúas de puerto, no necesitamos gantry, no necesitamos ristacker, no necesitamos motoelevadores, solamente necesitamos playones para estivar los coches que van a salir de exportación o de importación. Acá la principal terminal RoRo es ATZ, ahí en Zárate, Autoterminal Zárate, de donde llegan la mayoría de los vehículos que se importan desde Brasil y se exportan desde las terminales
automotrices argentinas se exportan en su mayor parte a Brasil. Las terminales de vehículos pueden ser consideradas una extensión de las plantas automotrices. Lo que le dije yo, es una extensión de la planta automotriz. ¿Por qué? Porque las terminales automotrices tienen gente dentro de ATZ para hacer los prechecks de las unidades, para el control de la misma, para la preentrega, y salen directamente las unidades directamente del puerto a las concesionarias. Es decir, cuando Ford vende un Focus, por ejemplo, como ejemplo que me vino a la mente, el Focus viene fabricado de Brasil, viene en Car Carrier, se desembarca en ATZ y no pasa por la fábrica de Ford. Los Fiat vienen de Brasil, llegan a ATZ y son directamente entregados de ATZ a las concesionarias. A distribuidores finales mediante los pre-check y alistamiento. Brindan servicios de manipuleo, estilo, almacenaje, a veces transporte y mantenimiento de las unidades. Estas terminales poseen un sistema informático de ubicación y seguimiento en tiempo real de la interna. El sistema se alimenta a través de un procedimiento de intercambio de datos mediante el escaneo de códigos de barras y transmisión vía RF, radiofrecuencia, de la información. De esta forma se tiene conocimiento al instante de las unidades que ingresan, egresan y permanecen en stock de la terminal. Muchas veces sucede que cuando se hace el pre-check de entrega en la terminal portuaria de ese vehículo presenta un problema, que no arranca, que tiene problemas porque se le descargó la batería, que tiene problemas porque tuvo una avería mecánica, lo que sea. Y ese vehículo no va a la fábrica que lo reparen, se repara directamente por el mismo equipo que tiene la terminal, por ejemplo la Fiat, tiene sus técnicos, tiene todo su team dentro de ATZ, así que si hay un vehículo con problemas, es directamente reparado dentro de la terminal portuaria y luego entregado a su vía de expedición. Hasta los propios clientes pueden acceder a través de internet y conocer en tiempo real el estado de sus vehículos dentro de la terminal. Se está implementando, hay algunos que lo tienen, otras que no. El segundo punto eran las terminales petroleras, terminales de granel líquido, todo lo que tiene que ver con cargas líquidas, ya sea petróleo, ya sea químicos, derivados del petróleo, etc. Conjunto de instalaciones necesarias para la recepción, almacenamiento y despacho de productos derivados del petróleo. Todo el personal tiene que tener una capacitación adecuada, una familiarización con el tipo de cargas que se están manejando y manejan distintos tipos de productos como naftas, petróleo crudo, JP que es jet petrol, combustible para aviones, heavy fuel oil, international fuel oil, que es el fuel oil intermedio, intermediate fuel oil, como se lo conoce, el gasoil atmosférico, el gasoil para equipos, diesel oil, marine diesel oil, el FAME, que es el fatty acid methyl ester, que es básicamente biocombustible, combustible sustituto del petróleo derivado de los granos o cosechas, el FAME. Recepción y despacho por medio de ductos, tuberías, que pueden ser subterráneos, subacuáticos o terrestres, los famosos oleoductos o poliductos cuando transportan algún otro tipo de productos químicos, recepción y despacho a buques en muelle, por SBM o SPM, del Single Buoy Mooring o Single Point Mooring, ustedes ya lo conocen porque hablan con los chicos que están haciendo el pilotinaje, conexión del buque a monoboya o a punto único para la carga y descarga de sus productos, y el transporte por ductos desde tierra y sus tanques hasta el SBM o el SPM, mediante camiones, mediante vagones tanque de ferrocarril o inclusive el transporte de contenedores tanque para su carga en buques contenedores. Deben contar con sistemas de medición, caudalímetros, balanzas, ULASH. El ULASH es la medición del vacío en los tanques, se mide el ULASH de los tanques en tierra, se mide el ULASH de los tanques a bordo, que es una forma de poder determinar cuánto combustible hay dentro de un tanque determinado. Balanzas para cuando la carga líquida accede por camiones tanque para su carga o descarga de los buques, y caudalímetros, que es la forma clásica de medir cuánta mercadería se embarca. Ustedes saben
que cuando se embarca un empleo, un tanquero, sea para livianeros, para productos, quimiquero, lo que se mide es volumen. No se mide el peso, se mide el volumen a través del caudal, de un caudalímetro. Esta medición de volumen, de cuántos metros cúbicos son embarcados, finalmente hay que transformarlos en peso mediante las tablas de conversión de cambio de temperatura, porque se embarca a una temperatura y hay que convertirlo a volumen a 15 grados, y con el volumen a 15 grados y la densidad a 15 grados, recién se puede sacar efectivamente cuánta mercadería es embarcada o desembarcada de un buque. Se mide siempre por volumen. Almacenamiento en tanques aprobados, techo geodésico con jaula de Faraday para evitar que las corrientes de venida de rayos o corrientes parasitarias puedan encender el combustible, instalaciones para prevención de derrames, como vemos acá en la foto, todo el terraplén construido alrededor de los tanques, por si hay derrames de uno de los tanques, no puede acceder al exterior de la zona, instalaciones antiincendio, por si se prende fuego o incendian los tanques, instalaciones para el calefaccionado si son necesarias. Sabemos que en clima frío, todos los que son productos de petróleo y derivados de petróleo tienen una viscosidad elevada, es muy difícil hacerlo circular por las tuberías, así que hay que previamente hacer la circulación, hay que calefaccionarlos para que adquieran una viscosidad adecuada. Tuberías para el transporte de lo mismo, todo eso debe ser provisto por la terminal portuaria. Toda terminal tiene su cuadro de maniobras, cada tanque tiene tuberías adecuadas, todas confluyen al cuadro de maniobras, que es lo que conocemos en por ejemplo, en los buques como el manifold. Hay un cuadro de maniobras para la terminal, hay calibradores y crossovers. Crossovers son las tuberías que unen diferentes sistemas de alimentación y descarga de las líneas de tuberías. Cada línea posee una válvula de alivio, obviamente, cuando hay sobrepresiones. Piletas o tanques API para slop. Los slops deben ser descargados, los slops deben ser segregados, y tanques a los que se manda producto o residuos contaminados. Por ejemplo, el LAR y el PAR, que son combustibles residuales, que es recuperado en piletas y luego puesto de vuelta en el circuito de destilación. El recirculado, el flash o el stripping del producto dentro de las tuberías. El recirculado, bueno, es recircular, por ejemplo, cuando se calienta un tanque, se pone a recircular a través de la bomba o un serpentín de calefacción. El flush es cuando tenemos que sacar los residuos que han quedado dentro de una tubería determinado, así que hay que flushearla, es decir, mandarle con aire comprimido a veces o con otro producto para terminar de limpiar la tubería, porque por esa tubería va a circular un nuevo producto o un producto distinto, o el stripping, que es el reachicado de los tanques o de las tuberías para sacar hasta lo último que queda dentro de un tanque determinado. Acá vemos una foto aérea de lo que es el muelle y su destilería de YPF en La Plata, que es el principal puerto de recepción de petróleo y expedición de subproductos en el país, obviamente en La Plata, con sus tanques de almacenamiento, sus torres de destilación y los muelles con las tuberías que alimentan directamente la terminal de graneles líquidos. Pasamos a lo que es graneles sólidos. Acá vemos típico bull carrier de granel sólido. Sabemos que los buques siempre tienen número de bodegas impares, así que supongo que también vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bodegas. Siempre los bull carriers tienen bodegas impares. Acá vemos como la cinta con un repartidor está cargando una de las bodegas centrales. Se especializan en el manejo de toda carga sólida homogénea sin envasar ni fraccionar. Mercaderías típicas para carga y descarga de una terminal de bulk sólido: carbón, granos, sea trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno, legumbres, etcétera, etcétera. Granos preelaborados o subproductos en forma de pellets o expeller, pellets de soja, expeller de maíz, etcétera, etcétera. Mineral de hierro, minerales ferrosos, aleaciones ferrosas, arrabio, chatarra, bauxita para la que es la producción de aluminio. La bauxita es el óxido de aluminio que se usa y llega, por ejemplo, a Puerto Madryn para la planta de Aluar ahí en Puerto Madryn.
Yaudos, o sea, la serrín o viruta de madera, hay buques que se dedican al transporte de esa viruta de madera que se usa para después hacer papel o subproductos de papel, buques para transporte de cemento, buques para transporte de productos químicos como fertilizantes, plásticos en gránulos, resinas, polvos, fibras sintéticas, alimentos secos o semi-elaborados, biomasa para animales o humanos, alfalfa, cítricos, alimento ganado, harina, azúcar, semillas, etc. O minerales varios diferentes, arena, grava, cobre, hierro, sal, etc. Todo esto son productos que se embarcan en terminales para cargas a granel sólido. ¿Con qué elementos cuentan estas terminales? Bueno, elevadores, cintas transportadoras, tuberías por gravedad, repartidoras y feeders, aspiradoras, desmenuzadoras, torres chupadoras, grúas o grampas o cucharas para la descarga y cintas transportadoras para el caso de los minerales, carbón, etc. Esto es carga directiva, ¿no? Más que nada. Acá tenemos algunos ejemplos, cargando soda ash con grampas. Soda ash es lo que se usa para hacer vidrio, montones de productos químicos. Se usa la soda ash, se transporta a granel directamente en los buques. Acá vemos como una grampa carga directamente soda ash en una bodega y cómo se carga, por ejemplo, una máquina, un cargador frontal, en una bodega que es la que va a ser la repartidora o el barrido, el sweeping final antes del sweeping manual. Terminal para granos, que es carga bulk seca, playón de recepción, el elevador o silo. Se llama elevador porque es el que eleva el grano desde el nivel del suelo hasta una altura determinada para que después las cintas puedan alimentar por las tuberías de gravedad a el bulk carrier correspondiente. Un bulk carrier gearless, o sea, sin grúas, sin plumas, sin nada, es un bulk carrier puro. Y Dolphin para amarre, bueno, una apreciación de lo que es una terminal de granel sólido precisamente para grano. Almacenamiento, necesitamos silos, por ejemplo, silos verticales, depósitos cubiertos para granos. Acá lo vemos, el grano está tirado directamente adentro de estos cobertizos con sus torres elevadas. Típica terminal portuaria del río Paraná, terminal 6, que es de Aceitera General Dehesa, ahí por Ganadero Baigorria. Vemos que ni siquiera usamos muelles para lo que es carga de granos, simplemente ponemos las torres sobre pilotes, amarramos el buque en Dolphins y operamos directamente por gravedad con las tolvas y podemos cargar el buque rápidamente. Esto están cargando alrededor de 1000 toneladas por hora por cada manga, así que son operaciones muy, muy rápidas. Recordemos que en todo lo que es un buque, el tiempo is money, time is money, el tiempo es dinero. Características típicas, son terminales que no se especializan en un solo tipo de carga, sino que trabajan con varias, contenedores general, carga de proyecto, granel sólido, granel líquido y ro-ro. La carga y descarga se efectúan con equipos similares a los utilizados por los puertos especializados, pero también utilizan las grúas o aparejos de los buques. Típico layout de una terminal multipropósito, muelles para depósitos de carbón, plazoletas para graneles, terminal de contenedores refrigerados, terminal para contenedores. Tenemos un gran abanico de cargas diferentes para cargar. Existen plazoletas para almacenamiento de intemperie, o carga que no requiere cuidados especiales para tambores, bidones, vehículos, maquinarias, atados de acero, bobinas. También plazoletas cubiertas o cobertizos para faros de algodón, cajas de carbón, cajones, maquinaria. El abanico de cargas que puede mover una terminal portuaria es extenso. Por eso a mí siempre me gustó los tipos de carga general, porque es algo que no te puedes aburrir absolutamente nunca. En Argentina, el muelle multipropósito del puerto de Bahía Blanca, vemos un containero operando con contenedores y una grúa de tierra, pero también se pueden operar diferentes cargas breakbulk. Terminales para gas, terminales para LNG, Liquefied Natural Gas, o LPG, Liquefied Petrol Gas. Las terminales LNG y LPG son de dos tipos, o de recepción o de expedición, porque tienen infraestructura diferente, sea para la recepción o de expedición. Lo que vemos en la foto es la de Escobar, que es una típica terminal de recepción con un buque regasificador, es decir, que recibe el gas líquido provisto por el buque LNG, es regasificado
lo hace el buque y alimenta e inyecta directamente en las tuberías o gasoductos de tierra. El buque de transporte que está más cerca del muelle, ahí amarrado a los Dolphins, es un FSRU, un Floating Storage and Regasification Unit, y el otro es un buque directamente de transporte. Tengo videos interesantes de cómo se hace la carga de esto, pero son temas de carga y activa, no me quiero meter mucho con eso. Esquema original propuesto para una terminal LNG de Bahía Blanca, que fue la que finalmente se hizo. Recordemos que tenemos 2 plantas para recepción de gas LNG provisto por buques. Alguien me mandó un video, la vez pasada puso ahí en el sitio de por qué el LNG es el combustible del futuro y por qué Estados Unidos está tan interesado. Porque cada vez más, con el tema de la ecología y con el tema del petróleo, cada vez más hay tráfico de gas natural licuado por buque o por gasoductos, ya sea por Europa, que tienen que ver con el uso de este combustible. Así que es un transporte que está en franca expansión en el mundo. Esta es la planta receptora de Escobar con otra foto. Vemos el buque regasificador, por eso está este buque. Este buque la única misión que tiene es hacer de planta regasificadora. ¿Por qué necesitamos un buque para hacer regasificación? Porque hacer una planta terrestre de regasificadora es muy caro, Entonces se alquila el buque. Usted me dice, pero es muy caro, se puede usar durante muchos años. El problema es que el gas solamente se absorbe en los meses de invierno. Entonces, hacer una inversión muy, muy grande en una planta regasificadora terrestre para solamente operar a full 6 meses al año es muy caro. Como el Argentina no dispone de dinero, como muchos otros países, alquilan un buque que hace de planta regasificadora y se inyecta el combustible en los gasoductos. Es decir, el buque exterior es el que trajo el gas, lo pasa al buque interior que regasifica el líquido, lo transforma en gas gaseoso, en estado gaseoso, y lo inyecta dentro de las tuberías a los gasoductos. Esas terminales operan 24 horas, 360 días al año. Acá vemos una foto de Sabine Pass, que es la mayor del hemisferio occidental, ahí en el Golfo de México, cerca de Galveston, un poquito más ahí afuera de Galveston, un poquito más al este. El gas natural embarca de forma líquida, menos 163. Hay una planta de licuefacción, que es la que convierte el gas gaseoso que viene por el gasoducto, lo enfría y lo transforma en líquido para poder llenar los buques. Acá vemos la red de gasoductos como opera USA con sus gasoductos y la terminal de Sabine Pass, que es la más grande para exportación del hemisferio occidental. Acá vemos cómo el gas de Sabine Pass va por buques a diferentes zonas, inclusive a Argentina, que son buques que llegan ahí a la terminal de Escobar y Bahía Blanca. Y las otras zonas donde importamos es de la zona de Medio Oriente. La terminal más grande la tiene Qatar. Qatar acá, la terminal más grande de exportación de gas natural a través de buques LNG, que tiene un tipo de buque especial que se llama el QMAX, que es el Qatar máximo dimensiones que puede llegar y operar ahí, los QMAX. Esta es la planta de licuefacción para octubre del 2014 con los trenes de licuefacción del gas. Vemos que son plantas grandes, plantas importantes. No es fácil tomar el gas en estado gaseoso como viene el metano y enfriarlo y manipularlo en forma líquida. Así que son grandes inversiones y solamente lo hacen en los puertos concentradores para embarcar la mercadería. A diferencia de los LNG, los LPG, el gas licuado de petróleo, básicamente propano-butano, se transporta a bajo presión, pero a apenas unos 50 grados bajo cero. Y por su origen fraccionado del petróleo, las terminales para este producto suelen pertenecer a plantas destiladoras de petróleo y se caracterizan porque los buques LPG generalmente son de menor tamaño que los buques LNG. Antes de finalizar, terminales de pasajeros están diseñadas para el movimiento de gran cantidad de pasajeros en corto tiempo. Se desembarca apenas amarra el buque, luego de 3 o 4 horas comienza el embarque y han prosperado a la par de la industria del crucero, que ahora está por el piso.
porque no saben cómo hacer o qué hacer con los buques, se están mandando scrap, o sea, a desarmar gran cantidad de buques de pasajeros. Probablemente cuando recomience las flotas van a ser sustancialmente menores, sobre todo porque tienen grandes inversiones en buques que están en construcción. Así que es un quid, no sabemos qué va a pasar con la industria de los cruceros. La de Miami es la de mayor movimiento. Deben poseer infraestructura para soportar grandes afluencias de pasajeros y sus vehículos. El de Miami sigue siendo la terminal más grande, autopistas que abastecen de vehículos. Interior de la de Port Everglades poseen los mismos servicios que en aeropuertos. De hecho, algunas terminales solo son como aeropuertos marítimos. Debido a medidas de seguridad impuestas por el Código de Protección de Buques, luego de los atentados, estas terminales deben contar con escáneres de equipaje, detectores de metales, bla, 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 bla. Lo mismo que un aeropuerto, las mismas medidas y control de grandes cantidades de personas que acceden a un medio de transporte. Los buques de pasajeros que operan en el mal llamado buque de pasajeros, porque estos son cruceros, ¿no es cierto? El crucero es diferente al buque de pasajeros. Si bien algunos cruceros realizan transporte de pasajeros por un puerto inicial y un puerto de destino, generalmente estas son de circuito cerrado, es decir, salen de un puerto y vuelven al mismo puerto. En el puerto de Buenos Aires, como si bien hay una terminal para pasajeros, que es la Benito Quinquela Martín, lo que eran los talleres de Elma, no hay muelles dedicados al uso de buques de pasajeros, así que se usan los muelles de carga de contenedores. Acá vemos en lo que es la terminal 3, donde amarran generalmente los buques de pasajeros o los cruceros. Otras terminales han sido construidas en puertos nuevos y lugares exclusivos para buques de pasaje, más cerca del centro de la ciudad y con mejores conectividades a la servicio. Acá vemos la terminal de Hong Kong, en lo que era el antiguo aeropuerto de Kansai. Esta era la pista del aeropuerto de Kansai antes de que hicieran el nuevo de Cheplakok, más afuera en una isla. Así que en lo que era la terminal aérea se hizo la terminal de cruceros de Hong Kong. Esta es la de Singapur. Dos ejemplos de esto: Hong Kong arriba, construido en el viejo aeropuerto, y Singapur cerca de Marina Bay. Terminales de contenedores. Los últimos grandes rubros de operaciones de puerto son las grandes terminales de contenedores. Acá vemos una de las partes de Hong Kong. Hong Kong es uno de los principales operadores de contenedores. En segundo lugar, hoy por hoy, debajo de China, del puerto ahí de Shanghái. China mueve alrededor de unos 15 millones de TEU al año, lo cual es realmente un volumen importante. Son terminales especializadas en movimiento de contenedores, las cuales se cargan y descargan a través de distintos equipos especializados. Las terminales brindan también servicio de almacenamiento para los contenedores, como ya vimos cuando veíamos operaciones de contenedores, y es el eslabón necesario entre el transporte terrestre y el transporte marítimo, buques oceánicos, para que los buques agilicen la carga y descarga de las mercaderías y optimicen la conectividad marítima entre los puertos de todo el mundo. En estas terminales se realizan los siguientes servicios: recepción de contenedores de exportación para cargar en un buque, almacenaje, segregación y planificación del embarque, descarga de los contenedores de importación, transbordo del buque correspondiente al puerto, carga de los contenedores de exportación, transbordo de buque a buque, correspondiente según orden y secuencia planificado y acordado, almacenaje y custodia de los contenedores en su poder y entrega de contenedor de importación a los consignatarios. Los tipos de terminales de contenedores pueden ser por origen y destino, terminales hub, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, Algeciras. Son aquellas que concentran de su hinterland y hacia su foreland y reciben cargas y son grandes puertos concentradores. O terminales gateway, como por ejemplo Buenos Aires, Santos, New York, Los Ángeles, donde son las terminales finales de una cierta vía acuática y a donde llegan las cargas desde el interior. Por tipo de operación: tradicional, operación sincronizada entre plazoleta y muelle, como por ejemplo Buenos Aires, Santos, Singapur, Hamburgo. Terminales con operación desacoplada entre plazoleta y muelle desacoplada, como puede ser Amberes y Montevideo, o automatizada, toda manejada en forma autómata por los grandes procesadores, ordenadores, como por ejemplo Rotterdam, Hamburgo y APM Virginia, que son manejadas enteramente las operaciones por las computadoras, es decir, son totalmente automatizadas.
Y por tipo de diseño y configuración, bueno, tenemos varias. En bloques paralelos al muelle, como por ejemplo Buenos Aires, las líneas de contenedores, los stacks son paralelos al muelle. En bloques perpendiculares al muelle, generalmente son las automatizadas, donde los stacks de contenedores están puestos o dispuestos en forma perpendicular al muelle. Alta densidad de carga, por ejemplo, Valparaíso, Hong Kong y Singapur, o de baja densidad, como pueden ser Los Ángeles, Long Beach y Oakland, porque disponen de mucho espacio terrestre para hacerla. En las que tienen poco lugar, como pueden ser Hong Kong y Singapur, hay alta densidad de tráfico, muchos camiones, muchas vías de circulación internas de la plazoleta para poder manejar ese gran volumen de contenedores. ¿Cuáles son las áreas principales de una terminal de contenedores? Bueno, el yard, el container yard, la plazoleta, bloque de contenedores, acá los vemos establecidos en forma paralela, ya habíamos visto esto cuando vimos el contenedor, el gate in, la puerta de acceso a la terminal, el gate out para poder salir. Esto es una disposición de lo que tiene Exolgan, la que está ahí en Dock Sud, entrando por el viejo doque frente a lo que era la planta de Shell. Perfil de estiva, el gate out, vemos la foto de lo que es cada. Esto es lo que es TRP, Terminales Río de la Plata, que agrupa lo que era Terminales 1 y 2 y Terminal 3 en un principio, que se unieron y formaron TRP. Acá vemos los bloques. Esto es la plazoleta de vacíos, todo esto es plazoleta de vacíos. Cargas de exportación e importación, cargas de exportación e importación, y acá el violeta son todos los que son reefer con zonas para PTI dentro de los reefer. Esta es la operación tradicional, lo que conocemos como operación sincronizada, es decir, directamente la carga va de las yards, de las plazoletas, a los buques. Es decir, si seguimos el circuito rojo es descarga, se descarga del buque y va a la plazoleta, si se carga del buque, se carga de las plazoletas y llega al buque cargado, o operación de vacío. Operación desacoplada. Las grúas trabajan independientemente del transporte interno, ya que el mismo puede enganchar, elevar y transportar un contenedor. Son plantas automatizadas. El cable, que es el que transporta, se mueve automáticamente, indicado por la computadora, tiene un operador, pero solamente para que responda a la máquina, pero de dónde saca el contenedor y dónde lo descarga es totalmente automatizado, automático. ¿Cuáles son los tipos de equipamiento que se utilizan? Bueno, las gantry comunes, las ship to shore, STS, las quay crane, que son esas grúas altas con pluma, aptas para carga de contenedores a gran distancia en buques de gran manga, las gantry crane, que son las típicas grúas pórtico. Mobile harbor crane o grúas móviles. Dentro de ello tenemos las Rubber Tided Gantry, las RTG, las RMG, las Auto Stacking Crane, las ASC, Straddle Carrier, Shuttle Carrier, Reach Stacker, Side Lifter, Top Lifter, Terminal Tractors, Prime Mover, Auto Guided Vehicles. Todo esto son equipamientos modernos que tendrían que ver normalmente en carga y estiva. Esta es una Gantry Crane, una STS, Short to Ship, operando en Exolgan. Este es el dock, al frente está la planta de Shell, que ahora es Ryzen. Ryzen vendió a Shell, Shell vendió a Ryzen. Grúas tipo pórtico, de patas abiertas, tienen la dificultad de que no permiten operar en bays contiguos para los buques portacontenedores, son de diseño un poco antiguo y reemplazadas por las que son side to side, que permiten operar en bays contiguos, es decir, podemos arrimar uno al otro y hacer más eficiente la operación. Acá vemos cómo, bueno, la trayectoria, el trolley, bla, 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 cosas que ustedes ya saben, Gantry Crane Faster, con 2 movimientos, con los grúas pórticos nuevos, como operan en China, donde una parte de la grúa del pórtico saca del buque y lo pone en una plataforma, y otro trolley saca de la plataforma y carga el buque. Esta configuración simultánea permite aumentar el movimiento de las grúas. Esta es una Mobile Harbor Crane, típica grúa para operar contenedores, tiene la pluma elevada para poder llegar a buques de gran manga para operar sobre la banda de agua. Acá vemos típicas grúas operando. Nosotros teníamos acá
algunas LHM 500, 400. Esta es APM Terminal 4, que no tiene pórticos. Ustedes ven que APM no tiene pórticos, pero tiene MHC, o sea, grúas para movimiento de contenedores, y con eso opera los buques. Son realmente bastante más lentas que las gantry, que es como por ejemplo está operando acá sobre el muelle de enfrente de TRP. Una gantry puede hacer con contenedores cargados, un buen promedio sería unos 25 movimientos por hora, y con contenedores vacíos puede acercarse a los 50, y hemos hecho hasta 60 contenedores vacíos por hora. Con una grúa de muelle es difícil llegar a los 15, 18 por hora, como muy, muy elevado. Pero bueno, la diferencia de costo entre una gantry y una grúa móvil también lo es. Además, la grúa móvil, cuando se va la que opera, se la carga en un buque y se la lleva. Y desarmar esto ya es más complejo. Estos son para transporte horizontal, los tractores para movimiento de tráiler, los shuttle carriers o los travel carriers con ruedas para generalmente operación automatizada. Las RTG, las Rubber Trailer Gantry, que son las que cargan y descargan de plazoleta a camiones, y la mismo, pero en vez de sobre rubbered, sobre neumáticos, sobre rieles para transporte de vagones de ferrocarril a camión. Top lifters, side lifters para vacíos. Vemos que siempre fíjense, las side lifters, las que toman solamente del costado, son únicamente para vacíos. Esta máquina que tiene un spreader de 4 puntos de fijación es para contenedores cargados. La que tiene solamente 2 puntos de fijación y soportes son únicamente para contenedores vacíos. Una restacker, la máquina típica, y para eficientizar la operación, es decir, hacerla balanceada, tenemos que tener en cuenta dónde están los cuellos de botella. Por ejemplo, demanda del cliente, la capacidad del gate, la entrada de los camiones, la capacidad de la plazoleta, la capacidad del muelle, la gente que tenemos disponible y equipos disponibles. Vemos que el cuello de botella se forma en 300 TEU por hora, que es con los equipos disponibles, con la capacidad de la puerta de entrada. Las limitaciones del sistema se encuentran en estos 3 puntos. Objetivos: balancear la capacidad de los elementos del sistema y balancear la capacidad del sistema de demanda del cliente. Todo esto se analiza cuando se está operando un buque. El sistema, debemos distribuir la demanda, cómo se operan los muelles a través de los 7 días de la semana, ventanas para atraque de buque, coordinación de entrega e importación con turnos, coordinación de recepción de exportación con turnos, brindar visibilidad y previsibilidad a la cadena logística. Estrategias de planeamiento. La decisión de dónde colocar un contenedor en la plazoleta cuando esté arriba para la descarga del buque, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones. Limitaciones físicas: qué tipo de contenedor es, si es reefer, el peso del contenedor, tamaño, si es IMO, los vientos predominantes de la zona, buque, puerto de destino, importador, mercadería, productividad, costos, removidos, manipuleos adicionales, disponibilidad de máquinas, congestión de camiones y riesgo de equivocación. Todo esto se hace con un sistema que ahora vamos a ver. Diferentes categorías para esa estrategia de planeamiento. Existen muchas variaciones de estrategia de planeamiento y la estrategia es una combinación de las siguientes categorías. Dedicado: no compartir un buque dedicado, por ejemplo, a un buque o un puerto. El no dedicado maximiza el espacio, pero después tenemos problemas para distribuir los contenedores que van a ser llevados al costado del buque. Consolidado: contenedores agrupados por algún atributo o dispersados a lo largo de la plazoleta. Housekeeping: contenedores que serán removidos al menos una vez por posición final inmediata. Optimizar la posición a la descarga, maximizar la productividad versus el embarque. Todo esto es una conjunción de los límites físicos que tiene la plazoleta por tamaño y la cantidad de movimientos que debemos hacer para cada buque. Cada terminal tiene su estrategia y esta se adapta a las circunstancias. La mejor estrategia depende de cuáles equipos estamos utilizando: Transtiner, Straddle, RTG o RMG, volumen de la terminal, mezcla de cargas, cuánto de transporte, cuánto de transbordo y cuánto va a las puertas, cantidad de equipos disponibles para ese buque, cuál es el layout de la terminal y el recurso humano que tenemos.
aunque no existe ciencia que pruebe cuál es la mejor estrategia de una terminal, un enfoque sistémico y análisis metódico ayudan a sacar conclusiones importantes. Es decir, que hay análisis, no hay ningún libro escrito de cuál es la mejor terminal, e inclusive hay veces que hay que variarla sobre la marcha según lo que se dispone para ese buque y esas circunstancias. Sugerencias: balancear la carga de trabajo, no sobrecargar algunas áreas y subutilizar algunas otras. Pool de recursos, mayor productividad y gran utilización de los recursos, es decir, poner todos en conjunto al servicio. Predecir y planificar anticipadamente. Bueno, quedan 10 minutos. Cuando se corta la sesión o terminamos esta presentación, ya vamos a dejar, vamos a ir a las vacaciones de invierno y nos reencontraremos, creo que es el 7 de agosto. Nos comunicaremos un poco primero por el WhatsApp y luego, si no hay novedades, seguiremos el 7 de agosto con la última parte, que era los Incoterms. Predecir y planificar anticipadamente, optimizar siempre la asignación de recursos, cada buque se estudia cómo se va a operar previo a la llegada del mismo, tomar la decisión a último momento, permite siempre cambios de último minuto. Este es el sistema, una vista del Sparks, que es el sistema práctico que se utiliza para carga y descarga de contenedores y movimientos dentro de la terminal. El sistema optimiza automáticamente la estiva en los bloques y la carga al buque según hace el planificador o el head planner en el puerto donde se maneja. El sistema lo hace la empresa de software Navis, que es una empresa que está ubicada allá en San Francisco, que es la que provee al 80% de las terminales portuarias, le provee el software. Acá vemos cómo se vería una plazoleta de contenedores con sus codificaciones por buques y los contenedores. Es decir, cuando queremos saber qué hay en un row determinado, simplemente vamos, picamos un row determinados y el sistema me dice cuáles son esos contenedores, cuánto pesa, si tiene carga IMDG o lo que sea, y automáticamente podemos hacer la secuencia de carga. ¿Cómo se hace la secuencia de carga? Bueno, se pica el contenedor, digo, bueno, a ver, este contenedor, clic, va a ir, no quería volverme para atrás, este contenedor va a ir en el byte, volvemos a este, va a ir en el byte tanto, ubicación tanto, y lo ponemos ahí. ¿Qué va a hacer? Así cargamos, no importa el orden. Yo tomo los contenedores de tierra y pongo donde quiero que vaya en el buque ese contenedor. Y el sistema automáticamente me va a decir después en qué orden tengo que sacar los contenedores de la plazoleta y cuál es el mejor orden para hacer eficiente la operación. Todo esto lo hacen los planificadores de tierra de la terminal, que es esta gente que automáticamente está cargando el buque, sacando contenedores de la plazoleta. Este es el esquema y el layout de la plazoleta, y automáticamente saca los contenedores y los pone en el buque donde quieren que vaya, y a su vez, cuando viene la descarga, pone los contenedores y dice a qué lugar de la plazoleta de importación deben ir. Acá tenemos el Sparks trabajando con un buque determinado. Yo tengo planos de carga de esto para buques, yo se lo dije, se lo ofrecí a Ferrario, pero tendremos que verlo ahí en una computadora todos toqueteando, porque por Zoom nadie puede toquetear, nadie puede ver, y entonces se hace medio abstracto todo eso. Bueno, otra vista del Spark, cómo se carga, y un resumen de lo que son los puertos de Argentina. Puerto de Buenos Aires está dividido en 6 terminales, TRP, administrado por Dubai Ports, de DP World, que toma las terminales T1, T2 y T3, con un desarrollo de 1.900 metros lineales, APM, que es AP Moller, que es la de Maersk, APM Terminals, que tiene la terminal 4, la que no tiene gantries, y Barça Terminal 5, que está operado por los chinos de Hutchinson Ports de Hong Kong, con longitud de 855, y Terminal 6, que actualmente no está operando. Tiene un calado de 32 pies, cuesta mantenerlo, y la terminal de pasajeros, que es la Benito Quinquela Martín, que alimenta a los buques que llegan a cualquiera de los muelles de esto. Y Exolgan, que está sobre la provincia de Buenos Aires, Dock Sud, administrada por ITL, que es una sociedad entre Port of Singapore Authority y Hill Terminal Investment Limited, que posee mejor manejo de cargas y accesos que las terminales de Puerto de Buenos Aires, porque está fuera del ejido de la ciudad, tiene un calado de 32 pies y 1.000 metros lineales de muelle.
en Docksud también se encuentra un polo petrolero. La diferencia que tiene Exolgan con las terminales del puerto de Buenos Aires es que todos los muelles de las terminales del puerto de Buenos Aires son estatales, es decir, son landlord ports. Ahora, Exolgan también los muelles son estatales, pero es solamente una franjita del muelle. Todo lo demás, que son las plazoletas, son propias de Exolgan, es decir, no son estatales. Es decir, ellos tienen una operación que no depende de estar pagándole un canon al Estado, solamente pagan un canon muy chico por la franja de muelle que ocupan. Por eso se hace ventajoso para las líneas marítimas operar en Exolgan, porque es realmente más económico. Acá vemos lo que es la Terminal 3 con las grúas, las ZPMC, las chinas, post-Panamax, o sea que llegan a los buques post-Panamax, los buques de mucha manga, y las viejas Liebherr que eran Panamax. Muelle y plazoleta de Exolgan. Acá vemos, el muelle estatal llega hasta acá, hasta la vía detrás de las gantries. De acá hasta el agua es estatal. Ahora, toda la plazoleta de movimiento, gates, entrada y salida, es propio de Exolgan, porque esto era el ex frigorífico Anglo, por eso es Exolgan, Anglo. Era el frigorífico Anglo y ellos compraron los terrenos. Vieron la movida, compraron los terrenos y solamente pagan canon por esta franquita que es la que les permite llegar hasta el agua. El puerto de La Plata, con su terminal inactiva de Tec Plata, que no consigue arrancar. La terminal de graneles líquidos YPF al final. Tec Plata, que está en esta zona, que acá todavía no estaba. Y perdón, me pasé. Terminal Zárate. Terminal Zárate que está dividida en dos. ATZ, que es la terminal para coches, como se lo mencioné antes, y Terminal Zárate, que es la terminal de contenedores con dos grúas pórtico propias operadas por Murchison. Esto es toda una terminal privada, acá no hay nada estatal. Murchison se construyó su muelle, Murchison se construyó su plazoleta, Murchison pone las grúas, Murchison pone la logística, pone absolutamente todo. Una terminal totalmente privada sobre el río Paraná. Y después el complejo agroexportador, San Lorenzo-San Martín, es el complejo exportador más importante del país y uno de los más importantes del mundo. Abarca las terminales desde el sur de Rosario hasta Puerto General San Martín, al norte de Rosario, al norte de San Lorenzo. Y a sus terminales llega la producción cerealera del centro litoral y noroeste del país. Hay que agregar la actividad en rubros distintos como hidrocarburos, derivados gas, que se hacen en algunas terminales específicas que tiene YPF sobre Rosario y San Lorenzo. Y todas sus terminales tienen instalaciones distintas de transferencias apropiadas para la operación de buques de ultramar, chatas, etcétera, etcétera. El complejo portuario de San Lorenzo hasta Puerto General San Martín abarca 12 terminales, que ahora creo que son 14 y 2 terminales nuevas, de embarque y muelles entre los kilómetros 435 y 459. Acá vemos cómo están distribuidas todas las terminales, y estas son todas privadas, es decir, los privados construyeron los Dolphins, los privados construyen los elevadores. Obviamente no lleva la misma inversión que hacer un muelle que hay que pilotear, de hacer un muelle para que puedan circular camiones. Acá simplemente necesitamos que el buque se amarra y las tolvas lleguen al acceso del buque. Y esta es la terminal de Bajo la Lumbrera. Esta vemos que es diferente. Esta recibe el mineral que viene de Catamarca, que viene por un mineraloducto hasta Tucumán y después viene por ferrocarril hasta la terminal de Bajo la Lumbrera, que abastece esa terminal. Y acá vemos Rosario, Puerto Rosario, especializado en la carga general y granel de grano, subproductos provenientes de la zona norte de nuestro país. También tiene una zona para Bolivia y Paraguay, una zona propia, y posee 32 pies de calado y a lo largo de 15 kilómetros en la marca del río Paraná. Está bastante pobre la operación en el terminal, pero todavía sigue funcionando. Puerto Mar del Plata, básicamente para la pesca, tiene un muelle elevador de granos, pero como la salida está tapada, no se puede utilizar mucho y tiene una mini terminal de contenedores. Puerto de Quequén, puerto básicamente de exportación de granos, tiene elevadores grandes, elevadores nuevos, y frente a Quequén está el puerto de Necochea, que tiene una terminal para combustibles líquidos y plazoleta para contenedores y carga general. Y el puerto de Bahía Blanca, como ya lo dijimos,
concentra varias terminales para carga de supergraneleros y varios. Acá vemos lo que es la terminal de Bahía Blanca, de Muelle General, lo que es el puerto de Ingeniero Wise al fondo de la ría de Bahía Blanca y tiene su propia terminal para buques LNG. Puerto Madryn tiene el muelle para descarga de la bauxita que usa la planta de Alvar y la carga de aluminio ya terminado de exportación, y también tiene el muelle estatal, el muelle fiscal, para que funciona como terminal de cruceros y para los buques pesqueros. El puerto de Comodoro Rivadavia, en la parte sur de la provincia de Chubut, es un puerto de servicio más completo de la Patagonia. Van muchos buques pesqueros, todo lo que tiene que ver con algunas reparaciones de buques petroleros. 3 muelles, 2 para barcos pesqueros y un tercero de 216 metros para operar con buques de ultramar con un calado de hasta 32 pies. Son buques chicos, acá lo vemos, básicamente pesqueros, y el muelle que esporádicamente es utilizado por algún buque de ultramar. Y el puerto de Ushuaia, este sí, porque acá se mueven muchos contenedores. ¿Por qué? Porque están las terminales, las armadurías del sur, Sanyo, Sony, bueno, todas las que hay en el sur ahí, y las que vienen de Río Grande, Philly, Papeta. Así que mueve muchos contenedores, es el puerto comercial más austral de nuestro país. 2 sitios de atraque para buques de hasta 225, maneja carga general y containerizada proveniente de las fábricas nacionales de la zona de libre de derechos, y es uno de los puertos francos argentinos, además de un segundo muelle, la planta de Orion para petroleros. Acá vemos el muelle. El problema que tiene el muelle de Ushuaia es que se congestiona, o sea, fíjense que si tiene que operar un gran buque portacontenedores ahí, el tráfico de entrada y salida no tiene plazoleta, le daña al buque, así que todo lo que entra y sale tiene que acceder por la misma calle, por la misma gate, así que se transforma en un puerto chico y lento.